El cine de oro mexicano es un movimiento cinematográfico que comenzó en los años 40 con la llegada de actores y directores extranjeros que trajeron nuevas técnicas de producción. Esta época se caracterizó por la producción de películas de géneros populares como la comedia, el melodrama y la aventura. Estas películas eran dirigidas y protagonizadas por algunas de las estrellas más famosas del cine mexicano, como Pedro Infante, Jorge Negrete, María Félix y Cantinflas. Durante este periodo, el cine mexicano tuvo un gran éxito tanto en el mercado local como en el internacional y contribuyó a la formación de una identidad nacional. En este video analizaremos los principales misterios y polémicas que tal vez tú no hayas escuchado. El cine de oro controversial. El cine de oro mexicano fue controversial porque retrató la realidad de la sociedad mexicana de la época, que era a menudo difícil y dolorosa. Muchas de las películas presentaron temas como la violencia, la corrupción y la pobreza, cosas que la mayoría de la gente no quería ver. Además, las películas a menudo tenían un tono político y abordaban temas de los que el gobierno mexicano no quería hablar. El cine de oro odiado en Estados Unidos. El cine de oro fue odiado en Estados Unidos porque muchas de sus películas retrataron la vida de los mexicanos y la cultura mexicana de una manera que los estadounidenses no estaban acostumbrados a ver. Muchas de las películas mostraban a los mexicanos como individuos fuertes y resilientes, lo cual fue visto como amenazador por parte de los estadounidenses con una mentalidad racista. Acabo de estar con el general. Y no se preocupe, Beatriz. Le puedo asegurar que a su papá no le pasará nada. Si le hacen algo a mi papá, soy capaz de volarle la tapa de los sesos a todos ellos. Beatriz, aprenda a dominarse. ¿El cine de oro mexicano era mejor que el cine de Hollywood? El cine de oro mexicano y el cine de Hollywood son dos géneros diferentes con diferentes estilos y enfoques. El cine de oro mexicano se caracterizó por retratar la vida cotidiana de los mexicanos de una manera realista, mientras que el cine de Hollywood a menudo tenía un énfasis en la acción y la fantasía. Por lo tanto, es difícil decir cuál de los dos es mejor, ya que depende del gusto individual. Lost Media del cine de oro mexicano. Algunas de las películas del cine de oro mexicano que son consideradas Lost Media son La Valentina, de Emilio Gómez Muriel, El Ángel Exterminador, de Luis Buñuel, La Escondida, de Julio Bracho y La Mujer del Puerto, de Roberto Gabaldón. Estas películas son consideradas Lost Media porque no se pueden encontrar copias originales en circulación, aunque se han hecho algunas copias de seguridad de ellas. Lost Media El Ángel Exterminador. ¿De qué trata? El Ángel Exterminador, de Luis Buñuel es una película surrealista sobre una familia que es atrapada en un lujoso hotel luego de una fiesta. Los personajes se encuentran incapaces de salir del lugar, ya que un ángel exterminador los ha condenado a permanecer allí para siempre. La película explora la naturaleza del miedo y la alienación del ser humano, y es considerada una de las obras maestras del cine mexicano. Lost Media La Escondida. ¿De qué trata? La Escondida, de Julio Bracho es una película sobre una familia que vive en una pequeña aldea mexicana. La familia se ve envuelta en una serie de conflictos cuando descubren que uno de sus vecinos está escondiendo un gran tesoro. La película explora el tema de la codicia y la injusticia social, y presenta una visión realista de la vida en la México rural de la época. Lost Media La Mujer del Puerto. ¿De qué trata? La Mujer del Puerto, de Roberto Gabaldón es una película sobre una mujer que vive en un pequeño pueblo costero. La película explora el tema de la libertad personal y el amor prohibido, mientras que también presenta la vida cotidiana en un pequeño pueblo mexicano. La película fue destruida algunos años después de su producción, sin que nunca se explicara el motivo, lo que ha hecho que sea uno de los misterios más grandes del cine de oro mexicano.
El esplendor del cine de oro mexicano. En esta época se produjeron cientos de películas de gran éxito, muchas de ellas consideradas joyas del cine mexicano. Estas cintas abundaban en temáticas como el drama romántico, el drama social, las comedias musicales, las películas de ranchero, los westerns y los filmes de aventuras. Estas películas eran destacadas por contar con una gran producción, grandes estrellas, escenas musicales entretenidas y una gran calidad visual. Además, muchas de estas películas contaban con una narrativa innovadora, que las hacían destacar entre las producciones cinematográficas de la época. El cine de oro mexicano fue una época de grandes éxitos, que marcó un antes y un después en la industria del cine mexicano. El cine de oro y su decadencia. El cine de oro mexicano decayó en los años 70 debido a una combinación de factores. La industria cinematográfica mexicana fue afectada por la competencia de las películas estadounidenses importadas, así como por la llegada del cine de vanguardia mexicano que abordó temas más subversivos. Además, el cine de oro mexicano se vio afectado por la imposición de una censura gubernamental más estricta, lo que limitó la libertad artística de los realizadores. María Félix. María Félix fue una icono del cine mexicano y una de las actrices más importantes de la época de oro del cine mexicano. Fue conocida por sus interpretaciones de papeles fuertes y decididos. Sus interpretaciones eran tan convincentes que la hicieron ganar el apodo de La Doña. Félix también contribuyó al cine mexicano con sus propias producciones. Asco de hombre. Pues sí voy a hacer algo. Mandarle un consejo. Fíjate bien. Dile que se apodere de la voluntad de ese hombre. Fue la primera mujer en fundar una productora cinematográfica en México. Sus producciones fueron un éxito, contando con grandes películas como Enamorada, Doña Bárbara y Cabalgando con Sangre. También trabajó como guionista, directora y productora. María Félix tuvo una carrera muy exitosa en el cine mexicano y fue una figura clave en la época de oro del cine mexicano. Su innegable legado sigue vivo hasta el día de hoy. La controversia del hijo de María Félix. La controversia del hijo de María Félix se originó en la década de los años 50 cuando ella afirmó que el hijo que dio a luz en el 38 era el hijo del poeta español Jorge Guillén. Esta afirmación fue un escándalo en México, ya que María Félix estaba casada con el actor Jorge Negrete en ese momento. Aunque María Félix nunca confirmó quién era el padre del niño, ella siempre se refería a él como su hijo y él tomó su apellido. Esta controversia fue un tema muy discutido durante muchos años. ¿Es cierto que María Félix era dueña del metro? No, la actriz mexicana María Félix no fue dueña del metro. Esta afirmación es una leyenda urbana que se originó en la década de los años 50, cuando María Félix se convirtió en una de las actrices más famosas de México. Se dice que María Félix le compró la línea de metro a una compañía estadounidense, pero esto no es cierto. De hecho, el metro fue construido por el gobierno mexicano en el 69, mucho después de que María Félix hubiera dejado de actuar. Desastres del cine de oro mexicano. Uno de los mayores desastres del cine de oro mexicano fue el incendio de la compañía cinematográfica Estudios Churubusco en el 82. El incendio destruyó la mayor parte de la biblioteca de películas de Churubusco, que contenía algunas de las obras más importantes del cine de oro mexicano, incluidas las de Emilio Fernández, Roberto Gabaldón y Luis Buñuel. La pérdida de estos filmes fue una gran tragedia para el cine mexicano. La mejor película del cine de oro mexicano. Una de las mejores películas del cine de oro mexicano es Los Olvidados, de Luis Buñuel. Esta película, que fue la primera película mexicana en ser nominada al Oscar a la mejor película extranjera, relata la vida de un grupo de jóvenes marginados en la Ciudad de México. La película fue una de las primeras en retratar la pobreza y la desigualdad en México, lo que la convierte en una de las obras más importantes del cine mexicano.
El cine de oro mexicano y el gobierno. ¿Cuál fue la relación del cine de oro y el gobierno mexicano? Durante la época del cine de oro mexicano, el gobierno mexicano tuvo una relación complicada con los cineastas. Por un lado, el gobierno apoyó el cine de oro al otorgar subvenciones a los realizadores y al proporcionar apoyo financiero a las películas. Por otro lado, el gobierno también impuso una censura estricta sobre el contenido de las películas, lo que limitó la libertad artística de los realizadores. ¿Cuáles fueron algunas de las películas del cine de oro que el gobierno censuró? Algunas de las películas del cine de oro mexicano que el gobierno censuró fueron Los Olvidados, de Luis Buñuel; El Ángel Exterminador, de Luis Buñuel; La Escondida, de Julio Bracho y La Mujer del Puerto, de Roberto Gabaldón. Estas películas fueron censuradas en su momento debido a que abordaban temas políticos y sociales que el gobierno mexicano no quería discutir. Pedro Infante, Lost Media, su censura y misterios. Pedro Infante fue uno de los actores más importantes de la época de oro del cine mexicano. Fue reconocido por sus interpretaciones de papeles cargados de humor y romanticismo. Sí, señorita, pero los choferes también tienen su corazoncito. No me diga. Sí, señorita, y del lado izquierdo, igual que usted. Sus interpretaciones fueron tan convincentes que lo hicieron ganar el apodo de El ídolo del pueblo. Infante también contribuyó al cine mexicano con sus propias producciones. Trabajó como director, productor, cantante y compositor. Sus producciones fueron un éxito, contando con películas como Tizac, Viridiana y Los Tres Huastecos. Además de sus trabajos cinematográficos, fue un destacado cantante de la época, grabando éxitos como Cielito Lindo y La Negra. Pedro Infante tuvo una carrera muy exitosa en el cine mexicano y fue una figura clave en la época de oro. ¿Cuál es un misterio de Pedro Infante? Uno de los mayores misterios sobre el actor mexicano Pedro Infante es el destino de una película que grabó en 1957, llamada La vida no vale nada. La película nunca fue estrenada y se dice que fue destruida algunos años después de su producción, sin que nunca se explicara el motivo. Esto ha hecho que la película sea uno de los misterios más grandes del cine mexicano. Una de las cosas que no se sabe de Pedro Infante es que fue uno de los primeros en grabar una canción en el estudio La Voz de México. Esto fue en 1938, cuando Infante tenía 21 años y estaba comenzando su carrera como cantante y actor. La canción que grabó fue Tú, solo tú, la cual se convirtió en un gran éxito y le ayudó a convertirse en una estrella de la música mexicana. Eres causa de todo mi llanto, de mi desencanto y desesperación. ¿Fue Pedro Infante censurado en Estados Unidos? No, Pedro Infante no fue censurado en Estados Unidos. Sin embargo, algunas de sus películas sí fueron censuradas en Estados Unidos, debido a que abordaban temas políticos y sociales que el gobierno estadounidense no quería discutir. Yo creo que la gratitud es una de las cualidades más grandes que debemos tener todos los humanos, ¿verdad? Muchas de las películas producidas durante el periodo de oro del cine mexicano continúan siendo relevantes y populares hasta nuestros días. Muchos de los actores y directores de esta época se han convertido en íconos de la cultura mexicana, y algunas de sus obras han sido reinterpretadas y refilmadas para adaptarse a los gustos y necesidades de la audiencia actual. Además, las técnicas de producción, el lenguaje visual y los temas tratados en estas películas han sido fuente de inspiración para cineastas de todo el mundo. En resumen, el cine de oro mexicano ha trascendido hasta nuestros días y sigue siendo una importante influencia en el mundo del cine. Si te gustó este video, por favor dale me gusta y suscríbete.
Yo soy Flato y nos vemos en un próximo video.